se deschaban con sus lemas, si viviera votarían por Perón. Vamos entonces a comenzar. Bueno, el licenciado Ricardo Auer, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, es ex empresario PYME, Comercio Exterior, es integrante del Centro de Estudios Estratégicos de la Escuela Superior de Guerra, especialista en análisis geopolítico, publica habitualmente en Infobae y juntos estamos haciendo un esfuerzo editorial importante al publicar el Boletín de Difusión de Ideas e Intereses Nacionales que hemos llamado Baluarte. A las personas que les interese se lo podemos también remitir por WhatsApp o por correo electrónico. Los temas a tratar hoy. Modelos de desarrollo posible 2020-2030, con un par de subíndices, ¿no es cierto? Los factores portadores de futuro, los modelos de China, Rusia, Estados Unidos y Unión Europea, y cómo debería planificarse un nuevo modelo argentino. Así que bueno, Ricardo, creo que estamos todos silenciados y te pasamos a vos, entonces yo también me pongo en silencio. Adelante. Bueno, te agradezco. Muchas gracias por aceptar la invitación, ¿no? Te agradezco, Hugo, la presentación y obviamente intentar hablar hoy de modelos de desarrollo en la Argentina es, digamos, me siento medio extraño, medio loco, digamos, porque yo no sé si yo soy loco y nosotros todos, escuchando esto, pretendiendo mirar el futuro de la Argentina en el medio de un debate que parece de locos, digamos, donde uno se agrede al otro entre los argentinos y entre las posiciones políticas, en la cual es imposible cualquier debate, cualquier diálogo. Esto realmente es triste y es decadente, digamos, y quería, antes de empezar a desarrollar el tema, hablar de este tema, porque yo me siento realmente confundido. No sé para qué estoy haciendo esto que estoy haciendo, porque me parece inútil. Si esto prosigue, digamos, de la misma manera durante mucho tiempo, es imposible pensar en que Argentina tenga algún viso de posibilidades de salir de esta decadencia. Entonces, tengo que manifestarlo porque me siento mal. Inclusive el expresidente uruguayo, hoy Mujica, dijo que un país donde, refiriéndose a Argentina, donde funciona el odio, y con el odio es imposible hacer algo. No en cualquier circunstancia, más aún en el mundo complejo, como él mismo lo dijo, el mundo complejo en el cual vamos a vivir el resto del tiempo y en las próximas décadas. Entonces, realmente es un desafío para todos nosotros tratar de entender que podemos salir de este pozo y buscar, mediante una técnica, digamos, en última instancia, de pensamiento estratégico, cómo hay que hacer para empezar a desarrollar estos temas. Ahora voy a poner en modo de... Hugo, me tenés que aprobar que pueda poner en la pantalla mi Filminas. Bueno, acá estamos. Entonces, arrancamos con el tema. El diseño 2030 se constituye en una época que todo el mundo denomina como VICA, que es porque es muy volátil, incierta, compleja y ambigua. Y la incertidumbre y el caos es lo que predominan en todos los lugares. Pero en algunos lugares hay menos desorden y menos caos que en otros. Y eso es lo que yo llamo islotes de orden, que son todos diferentes en calidad y de tamaño. No hay un patrón común. Algunos son imperios, otros son feudos, otros son naciones, otros son zonas, pero algunas grandes, medianas, pequeñas. Pero en algunos lugares hay un poco más de orden que en otros lados. Pero todo eso está en un equilibrio dinámico y totalmente metaestable, porque una cosa está relacionada con la otra y pueden desestabilizarse mutuamente. Lo que yo digo es que en el mundo actual todo es muy particular.
no hay una cosa uniforme como había en la época de la Guerra Fría. Bueno, eran los occidentales, también había sus cosas internas, y los de la cortina de hierro que tenían sus otras características, que era un poquito más uniforme. Por lo tanto, digamos, para pensar algo de futuro, uno tiene que analizar cuáles son los factores evolutivos, cuáles son los elementos portadores de un futuro posible, donde existen todas las combinaciones posibles. Siempre está la mariposa que te puede desencadenar un problema grande. Todo esto se explica desde el punto de vista teórico, que no lo vamos a desarrollar acá, por la teoría del caos y los fractales, donde cada cosa va evolucionando, pero se puede distorsionar, igual que las mutaciones de los virus, que es un fractal también. Los factores portadores de futuro son geopolíticos, los tecnológicos, los militares, económicos, ambientales, psicosociales, poblacionales, culturales, educativos y políticos. Paso a desarrollar el tema. Estos factores tienen una característica. Las potencias dominantes, digamos, privilegian sin ninguna duda las de geopolíticas, tecnológicos, militares y económicas, mientras que los países más periféricos están más preocupados por los temas ambientales, psicosociales, culturales y políticos. Y eso tiene que ver con que los potencias dominantes tienen sus problemas ambientales en parte, pero los psicosociales, culturales y políticos más dominados, no totalmente dominados, sino un poco más dominados que en los países periféricos, y viceversa. Nosotros tenemos graves problemas para manejar los temas geopolíticos, tecnológicos, militares y económicos. Y todo se va cruzando uno con otro. Entonces empezaremos por la geopolítica. El factor geopolítico es el principal y permanente de todas las naciones poderosas. Influye sobre las naciones más débiles, que son periféricas a ellos. El mundo actual es un mundo multipolar, más complejo que la disyuntiva Estados Unidos-China. En mi concepto, hay una cuadratura del poder global, que está dominado por Estados Unidos, China, Rusia y Europa. Mientras tanto, el poder financiero está por sobre todo. Sin embargo, debajo de la cuadratura del poder global hay octógonos que son más nacionalistas. Nacionalista entendido que privilegian sus intereses nacionales por sobre otra consideración, que son en Asia, India, Japón e Indonesia. En Medio Oriente está Israel, Irán y Turquía. En Europa está Gran Bretaña, claramente, y Brasil en esta zona, aunque también con sus problemas. Cada uno tiene zonas de influencias y hay un poco de debate entre los conceptos geopolíticos de Mackinder, el continentalismo versus el universalismo o atlantismo. No voy a entrar en ese detalle porque ya lo conocemos, por lo menos algunos, y lo que sí hay que tener claro que algunos países son claramente privilegian sus intereses nacionales versus las ideologías, que cumplen un papel secundario. Y en cuanto a los organismos internacionales, que están bastante decaídos en esta última década por lo menos, van a ir quedando los imprescindibles y muchos van a desaparecer en mi criterio. El factor tecnológico es el principal driver de los conflictos actuales, o sea, el mundo se pelea por el tema tecnológico, sin ninguna duda. La dinámica tecnológica es un factor de poder, no solo el dominio de la tecnología, sino la dinámica en cuanto a cuánto desarrollo voy haciendo en cada espacio, digamos, en cada potencia, en cada poder. Si Estados Unidos, si China acelera un ritmo en un dado, el otro le va a contraponer con la misma dinámica, con la misma aceleración. Eso es el concepto que quiero poner aquí. Pero el factor tecnológico potencia lo militar. Ahora, ya vamos a hablar de lo militar y todo lo económico porque trae divisas. Influye sin ninguna duda el factor tecnológico sobre todos los demás factores de interés para las potencias. La innovación, que es un tema actual, muy de moda, es beneficiosa cuando trae desarrollo económico y humano, no cuando uno es un consumidor de tecnología. Esto hay que tenerlo claro, porque si no, se piensa de que con hacer un poco de universidad, de paper, ya estamos desarrollando tecnología y dominamos la tecnología. No, dominamos una parte de eso, pero eso solo no alcanza. Bien, entonces, ahora vamos a pasar al siguiente, el factor militar. La defensa es el verdadero sostén de una política internacional. Esto es una frase clásica, conocida por todos y obviamente en la Argentina un poco olvidada en su momento. El gasto de defensa es como un seguro que se toma contra la avaricia de terceros que pueden pretender algunas cosas de lo nuestro.
El poder militar es imprescindible, aunque su uso esté muy limitado. Mao decía que el poder nace de la boca del fusil, y yo lo he aplicado a la defensa de los recursos naturales, porque depende del poder militar más que de las negociaciones, porque se ve en la frontera 200 millas que si no tuviéramos los aviones y los barcos, que tenemos poco, las flotas pesqueras avanzarían sin ningún tipo de, ignorando cualquier negociación. Sin embargo, también está limitado el factor militar, como lo dijo en su momento Talleyrand, el ministro de Relaciones Exteriores de Napoleón, que dijo que las bayonetas se pueden usar para cualquier cosa, menos para sentarse sobre ellas. En mi caso diría que no, hoy no sería, como lo han hecho en el pasado, serviría para oprimir al propio pueblo. Aunque en algunos lugares del mundo sí se hace. Mainar. Las bajas propias, la matanza de civiles, ha llevado a la tercerización de las guerras por ejércitos privados, drones asesinos, láser satelitales, o sea que la guerra está transformada por el factor tecnológico en otro tipo de guerra que las anteriores. El autodesarme, también usual en mucha gente que cree en el pacifismo, es un suicidio ideológico y fáctico realmente. También, en su opuesto a ese pacifismo infantil, tenemos el militarismo tecnológico, que es el verdadero negocio del militarismo, digamos, que no es lo militar, sino el exceso de lo militar, buscando esos negocios que se hicieron durante tanta época y que hoy se siguen haciendo sin ninguna duda. Bien, entonces, ahora vamos a la próxima. El factor económico. Una economía fuerte potencia el resto de los factores. Lo estatal o privado es un debate obsoleto. Todavía acá hay gente que plantea que tenemos que tener mayor estatismo. No, tenemos que tener un Estado fuerte que intervenga en las cosas que hace falta, nada más. Eso de tener un Estado grande que no sirve para nada, que no resuelve los problemas. Por ejemplo, acá me viene a la mente en este momento lo que leímos en estos días sobre el tema de las vacunas. Brasil, que tiene gobernantes neoliberales en Sao Paulo, Bolsonaro, que se llama de derecha, que desprecian ideológicamente, aparentemente, el Estado. Las vacunas brasileñas, tanto la de AstraZeneca como una china, coronavirus o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba en este momento, son fabricadas por dos institutos del Estado. Uno se llama, a ver, por acá lo tenía anotado, Fiocruz, y el otro Butantan. Inclusive uno de ellos desarrolló su propia vacuna. Y acá acudimos a sectores privados para hacerlo. Está bien hacerlo, pero fíjense la contradicción de tanto debate ideológico estatista cuando terminamos haciendo acá en los sectores privados, mientras que allá, que son teóricamente más de neoliberales, todas estas cosas se hacen en el Estado. Así que el tema es muy confuso y siempre se presta al debate, que es lo importante para hacer y para desarmar esos mitos, digamos, que tanto se habla. Evidentemente la inflación desordena todo y no se puede vivir en una continuación infinita de inflaciones que todo lo desarme y es imposible planificar algo, que es lo que pretendemos hacer con el desarrollo. También es importante saber cómo se generan las inversiones, quiénes las realizan y para qué. Inversión y empleo. Sin ninguna duda, el empleo se crea a partir de las inversiones, sea quien sea que las haga. Y el empleo es un factor de estabilización y de gobernabilidad. El impacto de la pandemia ha mostrado en blanco sobre negro todas nuestras falencias y todos nuestros problemas. Y por lo tanto, acá no hay que hablar de nueva normalidad o de reconstruir al país. El país hay que transformarlo para hacerlo viable a la nueva realidad. Yo creo que el mundo va a entrar en una nueva realidad por lo tanto hay que prepararse para ello. Si no nos preparamos vamos a seguir en el camino descendente de la actual decadencia. Obviamente la nueva globalización, yo digo, bueno, la globalización ha traído algunos problemas en todos los países centrales y en los países periféricos, sin ninguna duda. Pero lo que se ve actualmente, inclusive en Estados Unidos por la política de Trump, ha sido, bueno, los intereses nacionales, traer todos los empleos al país.
Biden, que se suponía que iba a hacer alguna otra política, y de hecho la está haciendo en otras cosas, digamos, en esto ha reafirmado la política de Trump, de que quiere sumar empleos en todos los sectores de alta tecnología, por lo menos, y en la otra seguramente también, porque necesita para poder estabilizar el país y que haya un poco más de gobernabilidad. El libre mercado transnacional también tiene algunos problemas con la ecología y la paz social, porque el libre mercado, digamos, consiste en hacer las cosas más en los lugares donde haya mayor eficiencia económica. Y entonces están pasando un producto de un continente a otro continente para transformarlo, después lo pasan a otro continente para envasarlo y después lo venden a un cuarto continente para venderlo, digamos. Y esto es un problema ecológico, es fácil de entender, porque tanto transporte complica toda la ecología. Por lo tanto, yo, antes que pensar en la eficiencia económica, prefiero pensar en la eficiencia social, que alguna vez ya lo hemos explicado. El factor ambiental, hoy hay un summit en algún lugar del mundo donde se está debatiendo esto, es un factor crecientemente influyente, más en la gente joven, pero genera conflictos geopolíticos aparentes. Después los grandes se ponen de acuerdo finalmente y quieren hacer pagar el pato, digamos, a los medianos y más chicos. Está relacionado con el crecimiento económico relativo. Si yo paro toda la industria, alguien se beneficia el que tiene la industria, en este caso sería China, que es la nueva Inglaterra de este siglo, digamos, que quiere proveer de productos industriales a todo el mundo. Y eso no está bien. Entonces, ese desarrollo desigual, bien puede pensarse que algunos papeles, digamos, vos tenés que producir trigo, vos tenés que producir soja, etcétera, son asignados internacionalmente. Este es un interrogante que hay que debatirlo, porque creo que no hay soluciones globales compartidas. Hay defensa de los intereses y cada cual tiene que atender su juego. Y por otro lado, uno tiene derecho a preguntarse, todo lo que se contaminó hasta ahora, ¿quién lo paga? ¿Lo pagamos entre todos o lo tienen que pagar los que contaminaron, que son Estados Unidos, China y Europa? Europa está haciendo su papel, en eso es honesta, pero otros países no son tan honestos en este tema. Y por otro lado, una reflexión sobre las empresas. Las empresas contaminan donde las dejan, donde no las dejan no contaminan. Así que, por otro lado, también una reflexión sobre que todo el factor ambiental genera nuevas tecnologías sin duda. Los factores psicosociales y poblacionales. Vamos a tratar de ir más rápido para dar lugar al debate. Los medios de comunicación hoy son la clave del tema, porque ahí está todo, la movilización social, todo el mundo, y más los jóvenes, se manejan con las redes sociales y con las comunicaciones instantáneas entre todos los países del mundo, con lo cual tenemos reacciones, digamos, de las poblaciones, de acuerdo a sus circunstancias, en función de qué está ocurriendo en otro país. También se habla de un subsidio universal versus el empleo diverso. O sea, hay gente globalizadora que está planteando que tiene que haber un subsidio universal para los que no pueden hacer nada en la próxima etapa. Yo veo eso una cosa muy terrible, digamos que no estoy en nada de acuerdo en ese subsidio universal. Lo que hay que dar es empleo para todos, porque el empleo también actúa para la dignidad del hombre y eso es otro factor psicosocial importante que puede llevar a que reciban un subsidio, digamos, universal y también se dediquen al crimen organizado, porque ¿por qué no? Todo es posible, digamos. Entonces, sabemos también que el crimen organizado avanza y que trae problemas a todos los sectores. Los problemas psicosociales post-pandémicos están en todos los diarios, que hay problemas. El problema de las escuelas no es solo la capacitación que reciben los chicos, sino también su estado emocional. Y finalmente, bueno, siempre lo he dicho, creo que este siglo XXI es el siglo de las mujeres, que va a haber más participación y van a tener menos hijos, con lo cual la población se va a ir autorregulando, porque está comprobado que cuando la mujer trabaja, la descendencia es menor y por lo tanto las regulaciones de la población. En ese sentido, en Europa hay el problema inverso, tienen demasiado poco y tienen que importar, digamos, traer inmigrantes para resolver los problemas. Y creo que los millennials son los que van a ir cambiando todas estas cosas porque son los que tienen el desafío hoy de enfrentar 50 o 60 años de su vida
en adelante, y si no resuelven los problemas, ¿quién se lo va a resolver? Nadie. O sea que ellos van a ser un componente, un factor político, digamos, en el futuro importante. Los factores culturales. Las identidades culturales están chocando con la homogenización global, porque la globalización ha traído eso, una especie de homogenización, un universalismo consumista, digamos, todos tienen que consumir lo mismo porque es más barato que todas las fábricas saquen como chorizo productos iguales. Y eso es un problema grave porque preservar la diversidad cultural de los humanos es el equivalente a la diversidad genética biológica, o la biodiversidad, como se la llame. Y está comprobado que la intensidad cultural, o sea, el orgullo nacional es un factor de potencia para cada una de las naciones. Bueno, todos son temas conocidos, la manipulación mediática con inteligencia artificial, el papel autoritario de las plataformas, son temas que, digamos, están en los factores, digamos, pero que no vamos a desarrollar ahora. El último punto, sí, las religiones. Las religiones es un tema que mucha gente dice, bueno, cada vez hay menos gente religiosa. Es cierto en algunos sectores. En Europa, por ahí en América Latina, en parte. En el interior profundo de los países no es así. Y en Estados Unidos claramente tampoco es así. O sea, el factor religioso sigue existiendo cada vez más fuerte. En Rusia, como explicaba antes, es un factor importantísimo que dio cohesión a Rusia y justamente fue la habilidad de Putin en hacerse socio de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Ya lo vamos a explicar cuando veamos Rusia. Los factores educativos. Bueno, esto es actual, no voy a entrar en ningún detalle porque no, todo es un tema. Quiero destacar nada más que para la Argentina particularmente el tema de la educación VIP o educación para todos, porque acá claramente tenemos dos tipos de escuelas. La escuela para ricos o clases medias altas, y la escuela para los demás, que cada día está peor. Y eso es un problema que es injusto, porque todos los chicos que tienen menores niveles educativos van a tener una vida peor. Y entonces esto hay que hacer una gran revolución. Lo que está fallando no es el tema de la presencialidad o la virtualidad, que es el debate actual, para mí, de segundo nivel, hecho por la grieta, y estoy en total desacuerdo con eso, sino que el sistema educativo antes de la pandemia ya era un fracaso por diversos motivos, que no hace el fondo discutirlo en este momento, pero que ese es el problema, no hay un programa claro, no hay objetivos claros, todo es un problema sindical para los maestros, no es así. Acá hay que, lo que ha fallado en las últimas décadas en la educación es la programación de cómo hay que hacer para adaptar la educación para todos igualitaria, con los elementos que hagan falta para que todos puedan estar en el futuro, la gente joven un poco más mejor. Bueno, los factores sociales inherentes al factor educativo se explican en todos lados, no vamos a entrar en detalle. Factor político, último. La política es un sistema adaptativo complejo en permanente cambio. Pero acá, digamos, en la Argentina, la cosa se está repitiendo en las últimas décadas y no se está adaptando a la realidad para resolver problemas, sino que se ha acomodado para beneficio de pequeños grupos de gente que participan de ello y se benefician agrediéndose mutuamente, como lo vemos en estos días, un poco más terrible. No hay una receta universal para estas cosas. En general, se está debatiendo en algunos lugares, digamos, el problema del capitalismo versus socialismo, pero ha caído de eso, ya no existe más, porque China, ¿qué es? Socialista, capitalista, comunista, es nacionalista, sin ninguna duda, pero adentro de eso hay varias variantes, que una parte puede ser democrática y otra no. Y obviamente, como dice Biden, las democracias versus el autoritarismo es un factor que él ha destacado particularmente, pero que es difícil también de expandir. Irak puede ser una democracia al estilo occidental, después de la guerra o antes de la guerra con Saddam. ¿Tenía viabilidad todo eso? ¿O era un mero eufemismo, un modo geopolítico de actuar sobre ese lugar para poder ocuparlo? Son todos los grandes debates y obviamente donde influyen mucho son los liderazgos personales. Eso está claro para todo, en toda parte. Nos faltan ciertos dirigentes que estaban, después de la Segunda Guerra Mundial hubo grandes dirigentes en el mundo. Está faltando eso.
Y obviamente la visión del futuro compartido dentro de cada espacio geopolítico es importante. En la Argentina tenemos el problema que no tenemos una visión del futuro compartido. Tenemos dos extremos que disputan cosas que en el fondo ni saben lo que están discutiendo, porque en verdad está todo mezclado. Esto es lo que yo creo. Y está claro también que cualquier división interna en un país es una debilidad externa. O sea, como lo dijo el Martín Fierro, cuando los hermanos se pelean, lo devoran los de afuera. Por lo tanto, del cruzamiento de todos estos factores, que son los principales, hay muchos más, podemos sacar un modelo, digamos, explicarlo, cada modelo de China, Estados Unidos, etcétera, en función de estas cosas. Voy a empezar por el modelo chino. China. Geopolíticamente, está claro que vuelve al tradicional centro del mundo. Eso ya lo explicamos varias veces. China era hasta la Edad Media, digamos hasta los 1400 más o menos, era el país más importante del mundo y su PBI era superior a cualquier otro en el mundo. Europa no era nada frente a China y otros imperios igual, la India y Persia y todo lo demás. Así que él vuelve después de la gran derrota que sufrió por manos del Imperio Británico, que lo anuló internamente, justamente, lo hizo pelearse internamente, y ahora vuelve al tradicional centro. El tecnológico está paliando la primera línea sin ninguna duda. En lo militar tiene una inversión muy creciente y el Mar de la China va a ser un escenario de posiblemente luchas cruentas en el futuro. En lo económico creo que ya es la primera potencia económica y ha tenido un criterio muy interesante en la doble política del empleo. Ahí yo estuve trabajando en China 5 años y lo vi con mis propios ojos. Mientras un sector se dedicaba a darle trabajo a todo el mundo con tecnologías más simples y sencillas, más viejas, como quiera llamarse. Otro sector se dedicaba a invertir en la alta tecnología. Y ese doble juego es el que le permitió desarrollarse todo sin tantos problemas internos y constituir una potencia mundial como lo es ahora. El ambiental tiene un juego político porque sigue contaminando, pero se hace el que no contamina. En lo psicosocial tiene la ventaja de tener la armonía social, que es un concepto de Confucio, ya con una disciplina imperial que todo el mundo respeta. El Partido Comunista Chino es el nuevo nombre del emperador chino. Por lo tanto, todo, así como lo hacían en la época del emperador, ahora también son disciplinados con el nuevo emperador. En lo cultural tienen una fuerte identidad nacional, que es la expansión de la secta Han. Entonces, ahí esa es otra gran ventaja, que la identidad nacional es muy fuerte. Los chinos son muy orgullosos de sí mismos, de su pueblo, de su nación, de todo. Así que eso es un gran ventaja para China. En lo educativo hay un esfuerzo generalizado de regambre popular. Los padres se matan y gastan lo que haga falta para que sus hijos triunfen educativamente, porque saben que el único modo de sobresalir en 1.300 millones es que tengan un nivel superior a los demás. Y en eso los chicos sufren mucho, pero el esfuerzo está puesto ahí. Y en lo político es una autocracia irrestricta, no se discute, ¿no? O solo en el medio, aunque haya sindicatos, los sindicatos, digamos, discuten ciertas condiciones laborales y otras cosas no se discuten. Es un modelo culturalmente poco exportable, fuera de China es poco viable así copiar el modelo, pero tiene un interesante manejo de la doble política de empleo que ya he explicado. El modelo de Estados Unidos tiene geopolíticamente el problema del teorema de Tucídides, que es que no puede permitir que un segundo adversario lo avance, que es China en este caso, y por lo tanto va a hacer todo lo posible para que China no lo pueda alcanzar en su poder, cosa que está muy dudosa. En lo tecnológico quieren seguir siendo la vanguardia de la innovación y seguramente van a seguir invirtiendo fuertes sumas en eso. En lo militar sigue siendo la primera potencia mundial, indiscutible, porque le lleva mucha ventaja a todos los demás juntos. En lo económico, aunque declinante, pero todavía sigue siendo la primera potencia mundial militar. En lo económico tienden a mejorar el empleo dentro de su frontera, lo que ya he explicado que de Trump y que ahora sigue Biden. En lo ambiental también tiene la misma hipocresía que tiene China con todo estos temas. En lo psicosocial tienen ahora una fractura interna muy desfavorable, donde ya lo hemos hablado en su momento, el hinterland, digamos, piensa de una manera a favor de los republicanos o de Trump, y en las costas, que son más universalistas, digamos, están con otras ideas.
pero sin embargo todos tienen una fuerte identidad nacional, fuerte, todos son orgullosos de América. En lo educativo son fuertes en el tema universitario, aunque débil en otras cosas, y en lo político ahora tienen una indefinición estratégica, porque la elección se ganó por parte de los demócratas, pero ahí no más, en el fondo, digamos, pese a los números, ahí no más, y en la próxima puede estar revertirse, todo está muy indefinido, digamos. El modelo que era del destino manifiesto está parcialmente agotado. Ya nadie cree que Estados Unidos es el único que tiene un destino manifiesto, y es interesante ahora cómo están protegiendo el empleo interno como, digamos, interés para nosotros. El modelo de Europa, bueno, Europa ya sabemos, es un poco siempre más o menos lo mismo, son democracias con algunos problemas psicosociales por envejecimiento, tienen problemas migratorios, tienen problemas de multiculturalismo. Militarmente ahora están tratando de separarse un poco de los Estados Unidos, o sea, dentro de la NATO hay algunas indefiniciones y buscan un poco más de libertad estratégica, pero es un modelo en crisis cultural y falta de energía, eso se ve, y lo único mejor que tienen son sus políticas educativas, que son sistemáticas y muy buenas, inclusive en los niveles primario y secundario. Y el modelo Rusia, geopolíticamente ahora está afianzado en el club selecto del poder, por diversos motivos que no voy a extenderme, pero es así ahora, y tiene desde el punto de vista tecnológico algunas debilidades, excepto en lo nuclear, espacial y la aplicación informática, pero están haciendo muchas nuevas inversiones. En lo militar tiene una expansión de su influencia por venta de sistemas de armas, en Medio Oriente es fuerte, digamos ahora actualmente, y en muchos lugares van a tener que contar con la aprobación de Rusia para algunas negociaciones. En lo económico tiene muchas debilidades porque depende de la exportación de energía, en eso es medio subdesarrollado, pero bueno, es fuerte en otras cosas. En lo ambiental siempre lo mismo, y en lo psicosocial ha estado bien esa alianza con la Iglesia Ortodoxa rusa, pero están teniendo algunos problemas con Navalny y con disidencias internas. Si bien yo le llamo políticamente una autocracia democratizada a medias, con ciertos desafíos. El modelo está en una situación de mantenimiento de su poder. Interesante para mí fue el proceso de reconstrucción de las identidades nacionales. Eso es interesante. Bueno, y ya para ir terminando, voy a dedicarme a la Argentina y que como veo yo el tema. Bueno, Argentina, la eterna crisis. Durante décadas acá hemos estado cometiendo los mismos errores y virtudes, con diferentes modelos de intensidades, pero claramente en las últimas 4 décadas entramos en una decadencia clara, en la cual se puede achacar a unos o a otros según la visión de cada uno, pero esto hay que verlo en su globalidad, en su totalidad, porque nadie tiene toda la verdad ni nadie tiene todas las culpas. El resultado de todo lo que se hizo en los últimos 40 años, bueno, para poner una cifra, el resultado es objetivamente malo y necesitamos un cambio. No es posible copiar ningún modelo externo. Nadie puede copiar otro modelo porque son todos diferentes, como lo hemos explicado al inicio. Aun queriendo copiar, no saldría bien. Creo que hay que pensar todo desde la propia identidad, de los intereses de cada uno y cómo somos, digamos, y qué queremos. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que analizar sistemáticamente todos los factores que hemos estudiado para los otros países, y hemos entrado en detalle, el análisis de todo eso debería conducirnos hacia un perfil del ideal posible, le llamo yo, de un modelo que sea real, digamos, que no sea utópico, que no sea, bueno, socialmente justo para todos en forma inmediata, digamos, sería un ideal utópico, digamos, no, esto requiere fases, y que además tiene que tener este perfil de ideal sustentable políticamente, porque si no lo aprueban la mayoría de los sectores políticos es muy difícil de implementar. Esto no se puede hacer autocráticamente como algunos por ahí pretenderán, ¿no? Pero no creo. Tiene que tener un sello propio, lo que llamamos el modelo argentino, porque no queremos seguir viviendo con esto, digamos, para seguir viviendo con esto, con estas miserias, digamos, hagamos lo mismo de siempre, entonces seguiremos a eso. Y el PBI por cápita y la decadencia argentina están gráficos de todo tipo que explican que cada vez estamos menos importantes en el mundo. ¿Qué digo yo de cuál debería ser
el perfil del modelo argentino y cómo habría que ir pensándolo. Desde el punto de vista geopolítico, tenemos que entender que los procesos geopolíticos son importantes, porque acá se ha despreciado la geopolítica. La geopolítica dice, no hay hipótesis de conflicto, no hay nada, está todo bien. No, no es así. Las Malvinas es una hipótesis de conflicto. La inserción en el mundo hay que hacerla estudiando la geopolítica, no solo la política internacional genérica, digamos, de las buenas relaciones diplomáticas. Y tampoco hay que caer en los ideologismos en los cuales se cae frecuentemente. Bueno, si soy de un sector, viva Estados Unidos. Si soy del otro, viva Chávez o viva Venezuela. Ridículo por demás, digamos, porque no hay nada de eso en el mundo real. Ningún país hace esas cosas. Acá somos especialistas. Bueno, algunos países lo hacen, pero algunos son los que dominan la situación y quieren tener adeptos. Eso es otro tema, obvio. Nosotros no estamos en esas condiciones. En lo tecnológico, conviene concentrarse en la apropiación de las tecnologías modernas y mantener la formación de recursos humanos en temas de mayor interés. Acá hacemos muchos papers, mucha universidad, creamos buenos recursos humanos y como no encuentran trabajo acá, se van al exterior a seguir trabajando. Eso hay que cortarlo, hay que buscarle una solución. Entre todo, el debate, hay que lograr eso. En lo militar, hay que potenciar y modernizar nuevamente a las Fuerzas Armadas, que han en una primera etapa, allá después de la crisis del 2001, se la mal interpretó muchas cosas y hubo problemas, ya antes también, y yo creo que esos son, como dije antes, un seguro que tiene que proteger nuestros recursos naturales y la Antártida, y para eso también tenemos que incrementar la producción para la defensa, para no depender tanto del exterior. En lo económico necesitamos una macro estable con baja inflación, sí o sí o sí. No se puede seguir de otra manera, porque si no, no van a llegar las inversiones que son necesarias para crear empleo. Y si no hay empleo, tenemos inestabilidad social. Y entonces es un círculo vicioso que se va a resolver, que nunca se puede resolver. Potenciar a las pymes creadoras e innovadoras, y las dos políticas. Entonces, acá tenemos un sector de clase media que es muy innovativo, creador, con mucho empuje, y que hay que darle un lugar y una protección clara de que eso va a seguir funcionando y no se tienen que ir al exterior las inversiones. Hay que hacerlo todo acá. Entonces, se puede debatir para que eso se constituya un modelo, digamos, en sí mismo. Y en el otro hay que garantizar empleo para todos, no hay que darle subsidio, hay que darle empleo de diversas índoles, de diversos niveles tecnológicos, pero hay que darle empleo para que todo el mundo se sienta, digamos, que está participando de un proyecto. En lo ambiental, creo que no hay que ser subordinado a los intereses externos. Otro día, si quiero, extiendo, digamos, qué quiero decir con esto, pero, digamos, no comprar buzones que nos venden. En lo psicosocial, necesitamos mayor disciplina social para todos, mayor orden, digo yo, para lo cual hay que garantizar el empleo para todos, sí o sí. Además, parte del orden que yo hablo es tener una inflación baja, eso es tener ordenada la economía. El orden es un ente que todos los países tienen. China tiene, Cuba tiene, Estados Unidos tiene un cierto ordenamiento. Acá es bastante desordenado, para no decir caótico, digamos. O sea, acá no hay orden en ningún aspecto. En lo cultural, claramente, tenemos una identidad nacional débil. Allá, muchos de clase media ya se creen europeos, otros se creen que son descendientes de los araucanos. En fin, hay de todo para la viña del Señor. Acá tenemos que incrementar el orgullo nacional, el patriotismo para impulsar un nuevo proyecto nacional, que es lo que hace falta. Tiene que estar consensuado. Bueno, hay cosas que hay que respetar de cierta identidad, perfecto, pero el orgullo nacional tiene que primar en todos los aspectos. En lo educativo tiene que haber cambios profundos, ya lo hemos hablado, reiterado, que esto así no va más. En lo político tiene que haber cambios profundos para disminuir la grieta y una mayor amplitud del debate, que es lo que pretendemos. ¿Cómo se hace esto? Digamos, ¿cómo hago el planeamiento estratégico de un nuevo modelo para lograr un cierto desarrollo nacional? Primero, ¿con quiénes? Esto no puede ser como se planteó ahora en este gobierno, de la mano del amigo Gustavo Vélez, que bueno, se junta un montón de gente en una comisión y está la UIA, está la CGT y empiezan a debatir qué es lo que quieren. No, así no funciona esto.
eso son medidas de corto plazo en última instancia. Esto hay que abstraerlo del corto plazo, del debate actual. Hay que ponerse a planificar todo esto, requiere otro modo de pensar, digamos. Entonces, y además no pueden ser acuerdos corporativos o de cúpulas iluminadas. Esto tiene que avanzarse mediante un diagrama de cuáles son los intereses que nos conviene tomar y desarrollarlo y hacerlo público para que haya debate. Y obviamente las corporaciones tienen que intervenir porque tampoco se puede hacer sin ellas, porque es obvio. Pero tampoco solo con ellas. Eso es lo que quiero remarcar. Los objetivos, el porqué, es un poco el perfil del modelo que hemos explicado en la pantalla anterior. También tienen que intervenir los medios disponibles. O sea, ¿qué dinero le voy a poner yo una vez determinado qué es lo que quiero hacer en los próximos tiempos? ¿Qué dinero voy a invertir para eso? Porque si yo voy a invertir solo dinero para hacer una obra pública para la próxima elección, no voy a lograr nunca hacer un desarrollo. Esto es imposible. Yo tengo que dedicar, porque eso nunca se va a hacer, no va a terminar haciéndose nunca. Tengo que dedicarle medios disponibles, medios tecnológicos, económicos, financieros, etcétera, 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 para que esto tenga algún viso de realidad. Y la estrategia del desarrollo es el cómo, y eso implica siempre desarrollar etapas con sus tiempos, con sus programas y con liderazgo que lo lleven a cabo, porque no se puede hacer todo de golpe, obviamente, pero si nosotros ponemos un rumbo y nos enfocamos a esto, la realidad momentánea, digamos, coyuntural, tiene que ir acompañando, la medida que se tome coyuntural, tiene que ir acompañando ese proceso estratégico del desarrollo, digamos, esa estrategia de desarrollo, para la cual entonces habrá tiras y aflojes, y habrá avances y retrocesos, todo eso es lógico, pero digamos, si no tenemos el rumbo, si no tenemos el perfil del modelo, nunca vamos a llegar absolutamente a nada. Bueno, conclusiones finales. Hay cosas que no los pueden arreglar los políticos, ni los actuales, ni los anteriores, ni los que vendrán, digamos, pero sí la política, y la política consiste en el debate. El debate es fundamental, y como estamos con el odio actualmente, no hay debate, y por lo tanto la política se hace imposible de aplicar. Y tiene que prevalecer el patriotismo, porque los valores triviales y las verdades aparentes, como se habla ahora, digamos, son todas falacias, digamos, que apuntan a resolver los problemas, digamos, de las próximas elecciones. Finalmente todo va hacia ese lado, y nosotros queremos que lo que se piense, digamos, lo que se debata, tenga un signo de patriotismo que es el largo plazo. Y cada momento histórico hay factores más importantes que en otros. Digamos, tenemos que privilegiar cuáles son los factores más importantes en un nuevo modelo y darle prioridad para eso, ¿no? Y justamente las prioridades determinan el resultado final. Si uno pone prioridades secundarias, la cosa, por esa cosa del caos que hemos hablado del inicio y los fractales, digamos, se va a ir derivando hacia otras cosas y nunca vamos a llegar al objetivo ideal. El ideal que nunca es totalmente ideal, sino que es siempre una posibilidad de acercarnos a ese ideal. Por lo tanto, digo yo que hay que mantener la esperanza, hay que seguir luchando, volvernos más locos de lo que somos ya, hablando de todos estos temas, y seguir empujando esto e iluminando un poquito el rumbo de lo que hay que tomar. Bueno, hasta acá llegué con mi exposición, después con gusto hacemos todas las charlas y preguntas y todo lo que quieran hacer sobre este tema. Quedo a disposición de todos los que están allí. Muchas gracias, Ricardo. Las preguntas le pedimos que la hagan por chat. Ha habido muy pocas hasta ahora. Seguramente los compañeros han estado atentos a la exposición. Yo solo un comentario respecto de la esperanza. Me parece que la esperanza hay que mantenerla, más allá de la confusión que nos puede traer el presente, ¿no? Creo que la muestra de la presencia de hoy de 40 personas participando en estos temas nos tiene que alentar realmente, más allá de
de lo nauseabundo que aparece la lucha política, ¿no? Así que, bueno, Osvaldo hará las preguntas. Sí, ya te conecto. Otro dato interesante, hay compañeros de distintas provincias, ¿sí? Eso también es muy bueno, ¿eh? Yo por ahí lo he visto a Facundo Rodríguez, que es de Catamarca, compañeros de La Plata, en fin, es un muy buen dato. Adelante, Bueno, Osvaldo. perfecto. El compañero Facundo Rodríguez, justamente que mencionaste, hace dos preguntas que vamos a separar, que creo que claramente las explicó el licenciado, pero bueno, dice: Putin implantó en Rusia un fuerte nacionalismo y amor por el país. Primera pregunta. La otra, ¿hay que adjudicárselo a Putin o viene de antes? Sería la pregunta, ¿no? bueno, no, Rusia siempre ha sido un país orgulloso de sí mismo, digamos, desde la época de los zares, que crearon el imperio zarista, digamos, o sea que el orgullo nacional viene de esa época. Obviamente sufrió los avatares y el pueblo era un pueblo siempre muy religioso, como todo el oeste de Europa, digamos, fundamentalmente. Muy, muy religioso. Vino el comunismo y aplacó todas las ideas religiosas, las destruyó, en algunos casos aparentemente, porque por abajo siempre está el país profundo que muchos políticos no entienden, siguió existiendo todo ese fervor religioso. Después vino la claudicación en el momento que termina la Guerra Fría, donde Rusia se desploma, digamos, por distintos motivos que no vamos a analizar ahora, pero se desploma y ahí el orgullo nacional cayó fuertemente, sin ninguna duda. Yeltsin fue un hombre puesto digamos, por Occidente, en última instancia, tratando de copiarlo de Occidente. Ahí está la falla de las copias. Uno no puede copiar el modelo de otro, tiene que hacer el modelo propio, digamos, eso es así. Y eso fue fracasando, Gorbachev hizo algunas cosas bien, otras mal, y finalmente surgió Putin como líder de la KGB, no importa, digamos, sus antecedentes, pero Putin solo tampoco hubiera podido hacer el resurgimiento de Rusia, porque ya sus fuentes económicas estaban bastante destruidas por la etapa de Yeltsin, que vendió a los privados que venían del Partido Comunista, en muchos casos, digamos. O sea, que siempre el desguace lo hacen los propios, se roban todo. Así que, pero Putin tuvo la habilidad de decir, bueno, ¿qué es el problema profundo de Rusia y cómo volver al orgullo nacional? Porque los elementos técnicos, humanos y filosóficos estaban todavía. Y la clave fue el resurgimiento de la Iglesia Ortodoxa Rusa, con la cual él puso a punto y reconstruyó 3.000 iglesias, digamos, y le dio un poder a la Iglesia Ortodoxa Rusa como no lo había tenido, salvo en la época de los zares, digamos, ¿no? Y eso fue la clave de Putin y de Rusia, digamos, volver al orgullo nacional. Gracias, licenciado. La segunda pregunta de Facundo es: ¿estamos aptos hoy militarmente para poder formar nuevamente el GO? Sí. Repetime la pregunta. Perfecto. ¿Estamos aptos hoy militarmente para poder formar nuevamente el GO? Se refiere a la vieja organización militar anterior a... Nunca podemos repetir, digo, así como no podemos copiar modelos de otros países, tampoco podemos repetir organizaciones que se dieron para un mundo y unas circunstancias particulares, digamos. ¿Cómo vamos a repetir el GO? Imposible, digamos, lo considero, digamos, fuera de lógica, digamos. Es como repetir la economía que tuvo Perón en los años 50 en un mundo que estaba organizado económica, política y militarmente de una manera dada. Hoy hay que hacer otra cosa. Así como no hay que copiar de nadie, hay que reinventarse. Los países se reinventan a sí mismos. Digamos, hay que hacer absolutamente todas cosas diferentes a las que se hizo en la época de Perón, de Alfonsín, de Menem. Todo es distinto ahora. El mundo, no sé, yo lo veo totalmente cambiado.
con otros actores, otra circunstancia, otra tecnología, otra economía, otra distribución, otra educación, otro culturalmente distinto, mejor o peor todo, ¿no? Pero, por lo tanto hay que hacer cosas nuevas, digamos, todo esa, digamos, cosas antiguas, no hay lugar ya para eso. Ahora estamos repitiendo, por ejemplo, ahora vamos a poner precio básico hasta las elecciones. Ya lo hicimos eso, no sirve para nada, es circunstancial. Después termina eso y los precios suben, ¿y para qué? Y ganamos una elección, qué lindo, ya está. ¿Cambiamos el modelo? No cambiamos nada. Sigue todo igual, no, así no es. Yo lo veo, disculpen la energía que le pongo al tema, ¿no? De acuerdo, gracias. La compañera Vilma también hace dos preguntas que vamos a separar. En el modelo estratégico, ¿cómo se podría encarar el tema de la pobreza? La pobreza, buena pregunta, la pobreza es un problema de dos canales. Uno es el problema de la creación de riqueza para poder distribuirla. Si no hay creación de riqueza, no se puede distribuir. Y el otro ángulo es la justicia para distribuirla. Acá, justamente, muchos insisten en que primero hay que distribuir, después crear la riqueza. No va. Otros insisten que hay que crear primero la riqueza y después distribuir. No va. Porque si el pueblo no acompaña a la creación de riqueza, cree que es injusto y por lo tanto va a luchar políticamente para oponerse a todo eso y va a encontrar a los políticos que los representen y por lo tanto también eso fracasa. Entonces acá hay que hablar claro a la gente y explicar. Acá lo que falta en la política es adoctrinar a la gente, aunque algunos lo vean mal, es un término correcto. Hay que explicar las cosas como hay que hacerlas, para lo cual hay que tener una idea de qué es lo que uno quiere hacer. Si uno no sabe lo que quiere hacer, quiere ganar una elección nada más, no vamos a ningún lado. Hay que saber hacia dónde se dirige el país, hay que explicar que hay que invertir para tener empleo, y el empleo va a estar bien remunerado ¿por qué? Y hay que explicarlo cómo hay que hacer. Entonces, con medidas burocráticas de los modelos de convenio salarial de otra época tampoco se puede distribuir bien, porque se benefician unos pocos y los otros quedan afuera. ¿Por qué ahora tenemos tanta gente trabajando en negro? Porque está todo obsoleto ya. No se puede vivir así, con que algunos pocos tienen contratos salariales manejados bien por los sindicatos, pero y los demás no tienen nada, porque no hay lugar para que, por ejemplo, las pymes puedan aplicar esos convenios. Entonces, las pymes no invierten, se cansan de luchar, vienen los abogados y las arruinan por cualquier pavada de convenio y las funden a las empresas pymes. Y así nadie tiene ganas de invertir nada, digamos. Entonces, yo creo que hay que explicar las cosas, tener un modelo que vaya de la mano llevando una cosa con la otra. Es difícil, yo lo sé, la crítica es válida, pero bueno, yo no le veo otro camino. La segunda, gracias, licenciado. La segunda pregunta de la compañera es, en este modelo, ¿de qué forma debería gestionarse la educación? Bueno, hoy me peleé en otro chat con otra gente que son especialistas en educación porque decían que el tema, todo el mundo opina y los que tienen que opinar sobre la educación son los especialistas. Entonces yo contesté que en el mundo moderno eso no es cierto. Es como antes se decía, los problemas de la defensa son temas de los militares. No, es un problema mucho más complejo, el problema de la defensa. No hay que dejárselo a los militares exclusivamente, precisamente por eso, porque es más complejo. El tema de la salud es complejo y por eso se lo han dejado a los infectólogos de entrada y han hecho un desastre. Y ahora estamos pagando las culpas de los errores del año pasado. Y con el tema educativo es lo mismo, digamos. Acá el tema educativo está fracasado, digamos, por los resultados. Yo no soy especialista en ese tema, pero me imagino que hay que adaptar, digamos, a la realidad argentina algún modelo primero hay que pensar dónde está la principal posibilidad de influir, si en la primaria o en la secundaria. ¿A dónde nos conviene dirigirnos los primeros esfuerzos? ¿A la secundaria con salida laboral o a qué? ¿A qué apuntamos en el resto de la política económica? ¿A crear empleo para todos? Bien, ¿qué deberíamos hacer en lo educativo? O sea que no se puede abstraer hoy el problema educativo
del problema económico, del problema del empleo, del problema de la política en general. Entonces, yo digo, hay que cruzar todos los factores, como este análisis que hemos hecho anteriormente, de todos los factores portadores del futuro, hay que cruzar todo uno contra el otro y resolverlo integralmente. Digamos, es bien difícil el problema, porque el mundo es así complejo, y por lo tanto yo no puedo agarrar y aisladamente, aislar a los especialistas en educación, a los especialistas en salud, a los especialistas en empleo, no, hay que mezclarlo a todos juntos. En algún momento cada uno vendrá con su modelo y mezclarlo a todos juntos para sacar un mix y sacar una resolución que es iterativa. Se va mejorando con el debate. Es así, es el único procedimiento. O sea que hay que aplicar las técnicas, digamos, y los procedimientos científicos y tecnológicos para elaborar proyectos en general. Es la base de cualquier estudio de prospectiva o cualquier planeamiento estratégico. Se hace así, iterativamente y conformando distintos grupos de trabajo multidisciplinarios. No sé, otro modo de decirlo. Lo veo así, no hay otra forma de hacerlo. Gracias. Una pregunta nueva. ¿Considera posible y probable reconstruir una alianza con Brasil con intereses geopolíticos afines? Buena pregunta y estoy muy de acuerdo. Yo creo que una de las soluciones es volver al ABC de Perón ampliado. ABC era Argentina, Brasil y Chile, porque eso tenía la comunicación de los dos océanos. Y yo creo que se puede ampliar a Perú, a Bolivia, a Paraguay, por supuesto, y Uruguay, obviamente. O sea, un Mercosur ampliado, yo creo en eso, sí. Por supuesto que hay que desarmar montones de problemas preexistentes. Con Chile tenemos problemas porque ellos ayudaron al inglés en las Malvinas y ese problema existe y hay que hablarlo y hay que resolverlo. Con Brasil tenemos el problema que éramos igual en los años 50 y ellos ahora nos superan ampliamente en todo, inclusive en la fábrica de aviones, en el tema nuclear somos un poco mejores nosotros, pero ya expliqué lo de las vacunas, tienen empresas estatales de investigación y de desarrollo y de producción que fabrican vacunas y nosotros estamos esperando y somos los mejores, somos un gobierno de científicos con los mejores en temas de tecnología. Hay muchas falsedades dando vueltas y hay que desnudarlas y plantearlas tal cual son. Entonces yo sí, estratégicamente creo que dominar los dos océanos es muy valioso. Es geopolíticamente importantísimo. Además, no solo están los dos océanos, sino que está la Antártida, que es un objeto oscuro del deseo de las grandes potencias. Por eso, ahora, las Malvinas nunca se van, por ahora, no se van a ir los ingleses, porque es el lugar, la base naval de avistamiento de todo el sector de la Antártida. De hecho, ahora todo el aprovisionamiento que hizo un buque alemán, en vez de hacerlo como tradicionalmente se hacía en Ushuaia o en Punta Arenas a veces, se hizo en este último año en Puerto Stanley, digamos. Entonces, o Puerto Argentino, perdón, Puerto Stanley. Entonces ahora el tema es que eso es gravitatorio. Para eso hay que tener una política, digamos, y no insultar al presidente de uno, insultar al otro, el otro te insulta de vuelta. Es absurdo todo esto, digamos. Bueno, si se quiere pelearnos con todos, peleémonos con todos, quedamos aislados. Va a terminar fraccionándose en Argentina en 2 o 3 países, digamos. Esto va a terminar así si esto sigue así. Gracias. Nos hace una pregunta, Fernando. Lo básico para el desarrollo es el costo de la energía. ¿Cómo podemos preservar los bienes estratégicos? Y agrega, de las corporaciones extranjeras. Voy a ir a Bolivia primero. ¿Cuál fue la gran jugada, digamos, independiente de su ideología, de Evo Morales? Negociar bien con las corporaciones extranjeras el tema de la extracción de gas y petróleo, porque no lo hizo el yacimiento petrolífero boliviano, lo hicieron las empresas extranjeras. Entonces negoció las concesiones de tal manera que el Estado era partícipe del negocio. Eso es una buena solución pragmática, no ideológica. Las soluciones ideológicas no funcionan. Las soluciones pragmáticas y revelando el interés nacional, obviamente, ¿no? Digamos.
Entonces acá Argentina vendió YPF, se la dio a los españoles. ¿Y qué terminó? Todo mal, todo mal. Estamos pagando todavía las deudas. Se la dio a la Eskenazi porque era amigo del otro y le repartió los dividendos, qué sé yo. Son todas argentinismos, digamos, que apuntan a beneficiar a algunos personajes y a algunos grupos políticos y en contra de los intereses de la nación. Entonces acá hay que lo que se pueda renegociar. Yo no soy especialista en el tema, ni sé cuántas cosas están ya negociadas o no negociadas. Tampoco hay que verlo desde el punto de vista de si el capital es extranjero o no. Hasta cierto punto nos conviene tener capital extranjero siempre y cuando traiga tecnología. Modelo chino. ¿Los chinos absorbieron cualquier cantidad de inversión extranjera o no? ¿Y eso qué era? Eso no se acuerdan algunos acá, ¿no? Pero ¿cuál era la condición? Que traigan tecnología. Si no ponen la tecnología y la abren para todos, entonces no los dejo. Y bueno, son las habilidades para negociar. ¿Qué lo vamos a hacer con capital argentino que no existe? Si tenemos deuda, nada más. ¿Qué capital argentino va a haber? ¿Quién va a invertir en una Argentina inestable? ¿Por qué se invierte en China? Porque a pesar de ser comunista o lo que fuere, les asegura, no hay incertidumbre, el contrato se cumple. Te voy a pagar tanto y te voy a pagar, y se paga. Entonces acá el problema no es el falso nacionalismo, sino que acá hay tanta incertidumbre que nadie cree en nadie, entonces te ponen contratos leoninos, porque eso es lo que ha ocurrido, digamos, o de beneficio de algunos vivos, digamos, que hay muchos. Entonces, el problema de la energía es importante. Acá hay que desarrollar la energía nuclear. Otro gran tema, porque es la que tenemos tecnología propia, falta un poco de capital, y nos quieren vender la tecnología china, que es una copia de la tecnología argentina. ¿Por qué? Porque pone la plata China. Entonces eso está mal, no es así, no debe ser así. Hagamos una licitación y a ver quién pone. Pero claro, en un país tan inestable, con todo peleándose, por eso no vamos a ningún lado. La mejor tecnología es la de Westinghouse de Estados Unidos, después le sigue la Rusia y finalmente la China. Y acá estamos tratando de comprar el reactor ese Hualong, que es el chino, que no vamos a ningún lado con eso. Esto está mal, acá hay que hacer con la tecnología nuestra, que la dominamos, y que faltan algunas cositas, sí, puede ser, pero tenemos la tecnología y nos falta el capital financiero. Y no tenemos capital financiero porque tenemos 1.600 puntos básicos de tasa nosotros, o sea, 16% más que la tasa LIBOR. ¿Por qué? Porque somos un desastre económicamente. Hacemos todo mal. Macri hizo una deuda externa insoportable, inútil para todo. La deuda, y el expresidente también, considero, disculpen el exabrupto, pero entonces también no podemos resolver nada porque no ordenamos nada y entonces todo se va complicando y vamos a terminar mal. Muy bien, gracias. Muy bien. La pregunta de Bruno es, entendiendo que el desarrollo económico depende de múltiples variables, algunas fuera de control para el Estado, ¿sería aconsejable iniciar un proceso de reconstrucción sabiendo, bueno, y de ser así, ese proceso de reconstrucción, qué lineamientos se deberían tomar en nuestro caso? ¿Quedó claro? Discúlpeme, pero no entendí la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Perfecto. Dado que el desarrollo depende de múltiples variables, algunas fuera del control del Estado, ¿sería aconsejable iniciar un proceso de reconstrucción nacional? Y de ser así, ¿qué lineamientos se deberían tomar en este caso? Los lineamientos que expliqué hoy en todo el transcurso de mi charla. O sea, un debate sobre los factores portadores de futuro. En cada uno de los rubros hay que debatir, cuando se pueda debatir, no gritándonos, sobre cada uno de los factores portadores de futuro, qué es lo que nos conviene en esta etapa de la vida argentina, y sacar conclusiones sobre eso, consensuadas, en cierto modo, por la mayoría, digamos, políticas o sociales, lo que fuere, y con eso determinar cuál es el perfil del modelo argentino. Y en función de eso, hacer un planeamiento estratégico que vaya llevando eso por etapas, digamos, en un proceso de 10 años mínimo, pero que en las coyunturas no se distraiga yendo por caminos separados y yendo para otro lado, resolviendo las elecciones, nada más. No, hay que ir en función de ese rumbo,
yendo en ese camino. El Estado tiene que participar como tienen que participar los privados y todo el mundo. Este es un país de todo, no es un país del Estado. El Estado es importante, yo creo en el Estado, pero lo creo en su función rectora de idea, de convocar a todos para buscar las ideas rectoras que nos lleven hacia el desarrollo, digamos. Ese es el papel un poco del director técnico, sería. No el que tiene que invertir, porque no tiene nada para invertir, cero deuda tiene. Nada. Gracias. Nuestro modelo, o el modelo que usted insinúa, propone, ¿sería tal vez la tercera posición representada en su momento por el peronismo o la llamada cuarta teoría política? No, la teoría, la tercera posición era una posición geopolítica de Perón en el momento preciso en que había que proponerla. Porque ahí estaba la posición de Rusia y de Estados Unidos, digamos, perdón, no de Rusia, me equivoco, de la Unión Soviética, es otra cosa. Y entonces ahí, junto con otros líderes del tercer mundo, se planteó este tema, no fue el único Perón también que lo planteó, y ahí tenía su lógica. Hoy el mundo es más multipolar, el mundo, las disputas geopolíticas son distintas. Antes se quería apropiar un país para sacarle sus recursos naturales, porque los recursos naturales eran la clave de todo. Por ejemplo, el cobre, para decir un ejemplo. Hoy la fibra óptica reemplaza el cobre. Por lo tanto, la tecnología es más importante que los recursos naturales, algunos. El litio, por ejemplo, es un recurso natural importante porque hace a las baterías de todas las comunicaciones, digamos. Entonces, el mundo hay que pensarlo siempre desde la realidad, no desde la ideología. El planteo de tercera posición es un problema ideológico correcto o discutible para algunos, para esa época, no para ahora. Ahora no hay ni tercera ni cuarta. Hay muchos, por ejemplo, Japón, ¿qué es? ¿Es una democracia occidental? Sí, en parte sí, pero digamos, plantea culturalmente que, no, el planteo cultural de Japón es por sobre todo, es impresionante, digamos, no acepta nada que sea culturalmente. Entonces, cada país, gran país en desarrollo, tiene modelos propios. Y ahora no hay un modelo universal de tercera posición, eso no existe, digamos que ¿la India qué es? La India es una democracia, entre comillas, más grande del mundo, así le dicen, y tiene un modelo propio, digamos, porque está sometido a la geopolítica de China, de Rusia, de Estados Unidos, entonces tiene que resolver los problemas con un modelo propio que aguante política y socialmente en forma interna. Porque si yo planteo un problema general, bueno, vamos a ser occidentales, cristianos y democráticos y liberales, en el medio del caos social con 50 y tanto por ciento de pobres y tanto de pobreza extrema. No va, entonces que no distribuimos nada, la gente se muere de hambre, ¿qué es esto? No, así tampoco va, tampoco el estatismo no existe en ningún lugar del mundo. O sea, en China hay estatismo de otra índole, el estatismo estratégico, o sea, la conducción hacia dónde se quiere ir. En eso sí hay que ser estatista. Y no declamando que voy a poner en manos del Estado algunas empresas, pa peor, ¿no? Como dice el paisano. En fin, en la tercera posición hoy es las 100 posiciones, las 30 posiciones de los países más importantes del mundo son propias. Gracias. Referido al tristemente conocido fenómeno argentino grieta, y al entender del que pregunta, ¿usted considera que debe aplicarse con miras al futuro para el definitivo, digamos, cuáles son los de entender el antídoto para exterminar el mal grieta que está quejando a la sociedad argentina? Esa sería la pregunta. ¿Qué antídoto habría que aplicar? Si yo supiera eso, me presento a elección y gano la elección. Pero como no conozco ese tema, digamos, esto es un problema que tendrá que resolver el pueblo, la gente, digamos, no. Y algunos líderes que saldrán a disputar contra la grieta, yo modestamente lo hago desde el punto de vista de la pluma, digamos, por ahora,
queremos hacer una acción política con Baluarte, como hemos hablado, como ha presentado Hugo, tenemos esa idea de que esto no funciona, de que esto hay que hacer otra cosa, y bueno, explicándole a la gente, digamos, que esto no funciona y que hay que plantear un modelo nuevo, digamos, argentino, con otras características de debate, hay que confraternizar entre los argentinos, porque si no, si nos seguimos peleando, ¿para qué? ¿No? ¿Quién gana? Nadie. Entonces, eso es un desafío político de los próximos 10 años, diría yo, para ser benévolo. Y habrá que seguir peleándole mano a mano para que esto deje de funcionar de la manera en que funciona. Y por ahí algunos de los actores actuales se arrepienten y dicen, no, estamos mal, pido disculpas a la gente. Parecería que por ahora no van a pedir disculpas, ninguno de los dos. Gracias. Elías dice, estimo que el tema Malvinas debería ser sin duda el ariete para edificar el patriotismo en la Argentina. Bueno, continúa, pero lo dejaría esta pregunta. Sí, no, estoy de acuerdo en que, por ejemplo, el tema de Malvinas, los soldados vinieron de Malvinas y la Junta Militar los escondió. Ya empezamos, barbaridad. Primero, el error estratégico de Malvinas que concibió Galtieri fue un desastre, digamos, o sea, desde el punto de vista estratégico hizo un desastre. Galtieri es criticable totalmente por eso. Eso no quiere decir nada sobre la valentía de los soldados argentinos y de las Fuerzas Armadas argentinas, que fueron muy valientes y muy patriotas en defender lo que equivoca, la estrategia, y con la estrategia equivocada que no le corresponde a ellos discutir, lo hicieron muy, muy bien y con valentía reconocida por todas las Fuerzas Armadas de otros países, inclusive los ingleses. Así que el orgullo nacional pasa por defender a los soldados y a los patriotas que estuvieron en Malvinas. Estoy muy de acuerdo. Hasta ahí. Punto. Después hay que debatir cómo mejorar la situación argentina con respecto a la recuperación de Malvinas. Es un tema de largo plazo exclusivamente. Hoy por hoy, en las próximas décadas, no se puede hacer absolutamente nada, porque solo se puede hacer desde una posición de fuerza. Si no tenemos la fuerza para pagar las deudas, ¿cómo vamos a hacer para, digamos, reflotar algo? Nada. Imposible. Entonces acá, sí, como yo dije, la mejor defensa es la defensa es un seguro que se paga para que no te abusen de vos. Y por otro lado, el otro va a reconocer que si vos tenés fuerza para impulsarlo. O sea, la mejor política internacional es tener una buena defensa. Así que estamos lejos de la recuperación, pero de los valores que significa Malvinas, con todo, por favor, y empezando siempre por las fuerzas militares y civiles que acompañaron esto, porque no solo fueron militares, hubo algunos civiles también, y algunos periodistas también que estuvieron ahí, Casanseu y otros más. Bien, mi opinión. En ese mismo orden de cosas, dice Facundo, la lucha por Malvinas y nuestra soberanía nacional son deudas que tenemos hace tiempo en la Argentina. Y la pregunta es, no tenemos poderío militar, no tenemos empresas y vendemos las materias, entiendo, primas. Sí, se refiere que no... Perdón, escucho. ¿Sí? No, está bien, lo dejo. Y es el modelo actual. ¿De qué vivimos? De venderle soja para los chanchos chinos. Ese es el principal producto de exportación. Después vienen y nos venden de que estamos mejorando la industria, que la industria de la soja también tiene tecnología adentro. Es cierto, porque la biotecnología hace que se mejoren las semillas y todo. Todos tienen, digamos, dicen una frase y tienen razón, pero el problema es cuantificar cuánto hay de razón en cada frase. O sea, ¿de dónde vienen los dólares? De la exportación de soja y algo de maíz y un poquito de trigo, y eso constituye el 80 y tanto % de la exportación argentina. Después se productos industriales vendemos, es cierto, producto intermedio más que nada. Se lo vendemos a Brasil. Ahora, cuando Brasil cae, estamos fritos, estamos en problemas. Le vendemos algo a Perú, a Chile, bueno. Pero todo eso numéricamente es poco. Así que, ¿dónde está el gran avance de la tecnología práctica para exportar? Está en los planes, está en los proyectos, está todo bien, pero en lo concreto, digamos, acá el modelo de país es seguir importando productos industriales, porque cuando se caen las pymes, alguien trae el producto de afuera. Es así. Entonces, si toda esta mala
de la pandemia, el manejo, y cayeron muchas pymes, hay que ver cuáles, hay que hacer el screening de todo esto, a ver qué queda de todo esto y ver que ahora hay queja de que no dejan importar. De vuelta, es un modelo que va resolviendo con parche la situación. El problema automotriz, muy interesante. El 80% de todos los autos son partes extranjeras. Si acá se distribuyera dinero y el pueblo tuviera más dinero para gastar, lo compraría autos, seguramente, porque es una cosa que a los argentinos les gusta. Ahora, cada vez que está la situación económica mejor y la gente compra autos, tenemos un problema que se llama restricción externa. No tenemos los dólares para pagar toda la pieza de los autos que se necesitan para armarlo acá, por lo menos. No lo tenemos. Entonces entramos en una crisis de la balanza de pago. Entonces, ¿qué hacemos? Devaluamos. Y devaluamos, más inflación. Entonces es un círculo vicioso continuo. El modelo está liquidado, no tiene solución. Por donde se lo mire, esto fracasa, digamos, va al fracaso. Son empaches, buena voluntad, le ponemos, sí, tenemos fe en este gobierno que protege a la industria, pero protege un poquito, después le pone trabas para todo, no. Y el anterior tampoco, es un desastre eso. Entonces era el negocio financiero el anterior. Así que tampoco el modelo de desarrollo argentino está fracasado definitivamente. Hay que hacer otra cosa. Cuanto más se demore en pensar el perfil del modelo argentino y por lo tanto iniciar sus etapas, digamos, en esa estrategia de desarrollo, más vamos a sufrir todos los argentinos. Muy bien. Usted habló de las exportaciones, nuestro principal ingreso de divisas. Ha surgido una dicotomía últimamente, o una alternativa que está en discusión, que es profundizar en el sentido no solo físico, sino la hidrovía y el canal Magdalena, y su impacto ambiental, o transportar los granos tradicionalmente por barcazas que no necesitan dragado. Debate actual de los últimos días, sí. Muy bien la pregunta. Sí. La hidrovía es un canal de transporte de los principales productos de exportación de Argentina, que son los granos. No solo la utiliza Argentina, sino la utiliza también mucho Paraguay. Los paraguayos tienen barcos propios para transportar sus productos. Argentina no tiene barcos propios, tiene barcos extranjeros que van, algunos tiene, pero digamos, el grueso se lo llevan los barcos extranjeros. Primer problema, o sea que ya perdimos algo. Perdimos ELMA, perdimos todo el transporte ese. Bien. Segundo problema, el negocio del dragado es un negocio muy importante. Jan de Nul es la empresa belga o holandesa que se encarga de eso porque siempre ganan las licitaciones con gobiernos radicales, peronistas, de esto, del otro, todo iguales. Siempre ganan ellos, sorpresivamente, y digamos, no hay que extrañarse, algo debe estar ocurriendo ahí. Tercer tema. Se dice, y creo que es cierto en alguna medida, de que las declaraciones de exportación del volumen de granos se falsean. Por las grandes cerealeras del mundo dicen que embarcan 10.000 toneladas y en verdad estaban embarcando 11.000. Vamos a poner un número teórico, no puedo hacer ninguna acusación porque no tengo ningún elemento probatorio, pero se dice eso y hay que darle un cierto valor a esas cosas. Por lo tanto, ¿quién controla los barcos que pasan? Esta Hidrovía Sociedad Anónima es una entelequia, digamos, de negocios que utilizan toda la política, digamos, para sacar alguna tajada de ello. Entonces, si ellos, ¿cómo se puede controlar, digamos, desde el punto? Porque los aduaneros van, miran el barco, le explican el volumen aparente, la densidad de producto, bla, bla, y sacan las conclusiones. Pero hay otro modo de controlarlo, que es teniendo la información informática de cómo es la construcción del barco y cuánto es lo que se hunde, no tengo el nombre técnico, de cuánto se hunde, se saca el tonelaje exacto de lo que tiene cada barco. Y ese control, en verdad, no se está haciendo, o se hace, entre comillas, mal. Y dispara, algunos lo hacen, otros no lo hacen. Eso, si tuviéramos una empresa patriótica, no digo ni estatal ni privada, patriótica,
se podría, digamos, mejorar la performance de recaudación de los granos que se exportan, o sea, de la tasa que se les cobra a los granos. Así que en ese punto la hidrovía está en pleno debate, este tema actualmente, porque vence el 30 de abril vence la concesión de Hidrovías Sociedad Anónima. Es lo que yo puedo opinar sobre este tema. Bueno, con respecto a lo que la parte útil del barco se llama obra viva, que es lo que justamente se sumerge. Obra viva es el nombre de lo que se sumerge. Obra muerta es lo que se ve. Obra viva es lo útil. Bueno, no conozco. ¿Cómo lee la llegada del Comando Sur a la Argentina? El Comando Sur, sí, conozco el tema, el almirante que llegó, Feller. El almirante es un almirante en retiro, digamos, no es el que va a quedar, pero es una visita armada desde hace mucho tiempo atrás, con todas las armadas, porque no recorrió solo a Argentina, sino vino a Chile, a Brasil, etcétera, Uruguay. Es una visita de cortesía despidiéndose de sus funciones, digamos. Primer tema. Segundo, ya que estaba acá, habló de los problemas que hay geopolíticos, y los problemas geopolíticos se refieren a China. Hace poco una delegación de la Escuela Superior de Guerra estuvo visitando Ushuaia para tratar este tema, y justamente, digamos, se debatió del proyecto de la Armada de crear un nuevo puerto y todo lo demás. El problema siempre en la Argentina, ¿cuál es el problema argentino tradicional? La financiación. Bien. Argentina no tiene plata, entonces ¿cómo se hace? Entonces los privados argentinos que están interesados en un puerto deportivo donde recalan los barcos de turismo, además ahí, muy importante para todas las visitas antárticas y de la zona. Y bueno, el problema está ahí dado, los americanos habrán preguntado, ¿y ustedes que van a recibir el dinero chino o no y en qué condiciones? Pues tienen derecho a preguntar. No sé si habrán ofrecido algo o no, pero hay un tema ahí que nosotros tenemos el problema de la estación satelital de los chinos, que es un problema heredado del gobierno de Cristina, cuyo análisis de aquella época se hizo para tener ese stock de yuanes en el Banco Central que era necesario porque se estaban acabando las reservas. Y en verdad es un problema grande, digamos, de difícil solución porque ya están firmados los acuerdos y hay que aceptarlo como Estado. Pero que ese observatorio es un cívico y militar. Además está manejado por los militares chinos. Porque no hay tecnologías hoy de solo civiles, digamos, entre comillas. Son civiles y militares, porque todo el problema geopolítico ahora se divide no solo en los bienes físicos, digamos, de los recursos y todo lo demás, sino que se debate en el espacio cibernético. Y el espacio cibernético está manejado por el espacio exterior, donde están los satélites. Y los satélites son los que permiten el manejo cibernético de la inteligencia artificial, de todas estas cuestiones del G5, digamos, del sistema telefónico. O sea, está todo imbricado, todo. Entonces, ese puesto de observación chino afecta a los intereses de los Estados Unidos, digamos, sin ninguna duda. Ahora, trasladarlo digamos, a una buena geopolítica argentina es difícil, pero digamos, Argentina tiene que entender un poco más de geopolítica y, por ejemplo, saber cuáles son los intereses básicos de los Estados Unidos, los intereses básicos de Rusia, de China y de Europa. Y en función de eso manejarse. No es que vamos a rechazar a los chinos, no tenemos que rechazar a los chinos en función de recibir inversiones. Alguna habrá que discutir el modo chino de invertir, porque en algunos países de África han hecho mucho desastre, digamos. Y igual que todos los grandes hacen desastres donde no son territorio de ellos. No es que yo solo critique a los chinos, critico a todos. Por ejemplo, una buena acción geopolítica argentina ha sido relacionarse con Rusia a los efectos de la vacuna. Lo destaco en un escrito que ahora va a salir próximamente en Infobae. Eso estuvo bien, pero lo que estuvo mal es haberse, digamos, enamorado demasiado de un solo proyecto, que era el de AstraZeneca fabricado acá junto con México. Se enamoraron demasiado de ese y después, como no funcionaba, tuvieron que salir a la corrida. Pero la resolución fue correcta porque, pese a las críticas que se hicieron contra la vacuna rusa, es una de las mejores del mundo. Así que hay que combinar cosas, digamos. Nada es sencillo ni nada debe uno alinearlo
sistemáticamente con uno o con otro. Hay que saber negociar, pero para eso hay que tener buenos conocimientos geopolíticos. Muchas gracias. Con respecto a una nueva fuente de riqueza, el litio, la pregunta de Fernando es, ¿el Estado debe administrar la producción y exportación de litio y cobalto o producir baterías propias? Primero, acá se está exportando carbonato de litio. Muchas empresas extraen del salar allá en Jujuy y de otros lugares, Catamarca también, empresas chinas, americanas, francesas, etc. Una inversión muy importante francesa se paró ahora, hace pocos meses atrás, se le informó al gobierno que no iban a seguir, dada que son todas dificultades, digamos, de varias índoles, digamos, entre ellos que considera que toda inversión debe pagar IVA, digamos, habría que sacar el IVA de algunas inversiones, no tomarlo en cuenta, digamos, pero acá el afán de dinero de las arcas estatales hace que se paralicen las inversiones porque le quieren cobrar IVA a las inversiones, digamos, en equipo y todo lo demás. Bien, volviendo al litio. El litio, igual que en Bolivia, se extrae a lo bruto sin purificar o purificado. Hay empresas que hacen uno y hacen otro. Algunos tienen mejores tecnologías, otras también tiene una implicancia el mejoramiento del nivel de litio en el mineral, tiene una implicancia ambiental. No hay que olvidarse de ese detalle, porque los residuos se tiran por ahí y eso trae problemas. Bien, o se concentran en otras cosas. Entonces eso hay que, de vuelta, todos los temas tienen implicancia en varias cosas. Entonces, del carbonato de litio pasar a las baterías de litio no es sencillo, no es sencillo. Ahora bien, dentro de las baterías de litio hay muchas baterías de litio, están las de los teléfonos. Imposible que hagamos de eso porque China domina el mundo con eso. No podemos competir contra los precios regalados de los chinos. Entonces, se plantea hacer alguna batería de litio para ciertos sectores automotrices. En eso yo diría de que lo ideal, sin pelearnos con nadie, sería resolver una alianza con Bolivia para hacerlo en forma conjunta, en algún lugar de la frontera, tener una fábrica conjunta, porque solos tampoco, los bolivianos solos no van a poder y nosotros solos no. Entonces, hay mucho bla, bla, bla también atrás de todo eso, pero en lo concreto, digamos, hay que explicar, hay que pensar bien cuál es el modelo de negocio para el litio y qué parte del negocio podemos hacer nosotros, junto con Chile tal vez, sin tantas resquemores, digamos, de nacionalismo que no sirven para nada, hacer algo entre los tres, por ahí hacer alguna fábrica de determinado modelo de batería, que sirvan para, qué sé yo, los autos eléctricos, vamos a decir, vamos a suponer, bien difícil, porque ahí, de vuelta, si queremos hacer batería para los autos eléctricos, ¿quién nos va a comprar? Las empresas transnacionales. ¿Quién otro va a comprar? Las empresas. Ahora, ¿la vamos a hacer participar del negocio o no? ¿O vamos a hacer todo nacionalista y no va a decir que se arreglen ellos? No, no es así. Es complejo el tema. Entonces, esto es un problema nacional que ni es del Estado, es el Estado, más lo privado, más el sector externo, digamos, las empresas multinacionales de automóviles o de camiones, y otros estados nacionales. Ese es el modelo, digamos, debatir todo eso y sacar una conclusión. Perfecto. Ahora viene una pregunta, realmente una afirmación del compañero Gustavo. A partir de ahora empiezo a cobrar. Bueno. Espera que voy a tomar agua, sí, un segundo. Dale, bueno, dale, te escucho. Voy formulando, la pregunta es muy larga, voy a tratar de respetar exactamente lo que dijo, lo que pidió, lo que pregunta Gustavo. Se refiere directamente así. En lo que respecta a la planificación de nuestros espacios territoriales, podríamos pensar en estrategias de desarrollo e integración sociolaboral con eje en actividades que impliquen la búsqueda de mayor eficiencia social y económica con esquemas de producción, circulación y distribución más acotados espacialmente. En tal sentido, pregunta Gustavo, me pregunto si tal vez no estamos atados a esquemas puramente extractivos de explotación de recursos naturales intensivos que nos dejan en la dependencia estructural de siempre. Punto. Además, tenemos horizontes productivos que no incorporan creación de valor en el marco de un proceso mayor.
en un proceso de mayor informalidad y exclusión. En definitiva, preocupa el escenario de debilitamiento estructural del Estado y destrucción de capacidades que nos hace vulnerables en distintas dimensiones del poder. Gracias, Muy Gustavo. bien, muy bien. Ya no preguntó a Severo, pero está bueno, estoy de acuerdo. Pero lo voy a marcar en este concepto. Nosotros tenemos que hacer una ocupación racional de nuestro territorio. Nosotros tenemos problemas, como tienen otros países, de que todo el mundo se viene a las grandes ciudades. ¿Por qué se vienen a las grandes ciudades? Porque no pueden desarrollarse humanamente en esos lugares. Simplemente por eso se van, no es porque sean malditos, ni porque allá no hay internet, no hay escuela, por lo tanto, que tengan capacidad para darle educación a los hijos, y no tendrán algunas cuestiones de logística adecuada. O sea que acá hay que ocupar territorialmente todo el territorio. Hay que tratar de evitar que por lo menos siga viniendo nueva gente que entra en la marginalidad en las grandes ciudades y termina siendo soldadito del narcotráfico, porque este es el modelo, digamos. Y esto subsiste hace varias décadas, no es nuevo, no es nuevo. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que plantea de que, por ejemplo, ¿para qué yo tengo que hacer que un producto, una materia prima, digamos, venga a la capital o al conurbano, se fabrique algo y después vaya de vuelta a Corrientes, a Jujuy, a Salta, qué sé yo? No tiene, digamos que no gana nadie, digamos. Entonces hay que tratar de planificar, planeamiento estratégico nuevamente, de que muchos de los productos, muchos, no todos se puede hacer, se hagan regionalmente, digamos. Por ejemplo, con el tema del Bermejo, la canalización del Bermejo y el trabajo que se podría hacer ahí en el Chaco, Formosa y todo lo demás, se podría hacer, erradicar nuevos pueblos con gente que venga del conurbano, inclusive ofrecerle esa posibilidad, con tierra, no solo para producir, digamos, en agricultura, hay que planear industrias livianas, le llamo yo, de tecnología medio básica, digamos, para que el circuito quede dentro de la región. Eso es lo que plantea, creo, la pregunta, y estoy muy de acuerdo en que eso requiere un planeamiento de detalle muy complejo, digamos, pero que es factible, y ese sería el modelo, dentro de lo que yo pienso del modelo argentino, que no todo quede, digamos, en manos de los grandes pueblos y grandes ciudades. La industria automotriz sí tiene que quedar en pocos lugares, porque eso es racional, pero otro tipo de industria, la textil, por ejemplo, no tiene que estar radicada acá. Hay que pensar, ¿por qué nosotros tenemos que traer zapatillas, pullover y remera de China y de Vietnam? No tiene ningún sentido. Tenemos que hacer todo acá, darle trabajo a la gente. Basta de darle subsidio, hay que darle trabajo. Y eso sí se puede planificar regionalmente. Y así habrá muchos detalles de alimentos y otras cosas. No todo pasa por las empresas de Sunchal, el tema lácteo, digamos, que eso se distribuye en todo el país. ¿Por qué no puedo hacer regionalmente? No es que no hay algunas, pero resultaría más interesante hacerlo mediante un planeamiento estratégico, que no quiere decir que el Estado se meta en todo. Es otra cosa el planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico es el Estado conduce a llevar ese modelo adelante con la participación de todos, digamos, y de las pymes fundamentalmente, que son las que dan trabajo, digamos. Para eso el Estado tiene que favorecerla financieramente. Con una inflación de loco es imposible hacerlo. Entonces volvemos al mismo tema, digamos. El ordenamiento general del país, necesitamos orden en ese sentido, no el orden militar o policial. Gracias. Una pregunta que usted creo ya la contestó, pero por respeto a la compañera la hago. ¿Está de acuerdo que la escuela adoctrine? Dicho así, me suena al adoctrinamiento, adoctrinamiento en un sentido partidario. Yo estoy en desacuerdo con eso, ¿no? Absolutamente en desacuerdo. No estoy de acuerdo, para nada. Sí estoy de acuerdo en un adoctrinamiento nacional, o sea, patriótico. O sea, que se vuelva a insistir en que se cante el himno y en todas las escuelas, el himno a la bandera, el himno a Aurora. En ese sentido sí hay que adoctrinar a la gente, en una doctrina nacional.
eso estoy muy de acuerdo y que se aplica en todos los conceptos, digamos, de respeto, digamos, a las leyes, digamos, adoctrinar por la democracia, por ejemplo, adoctrinar para el bien común, adoctrinar para defender los recursos naturales, adoctrinar para respetar los símbolos patrios, adoctrinar para defender la ecología, digamos, el medio ambiente, adoctrinar para que las mujeres no sean más golpeadas y torturadas y matadas, como está ocurriendo en los feminicidios. Adoctrinar para que los asesinos vayan a la cárcel y no salgan. Digamos, en ese sentido estoy de acuerdo con adoctrinar, no en el sentido partidario, no para defender banderas partidarias. Gracias. Otra pregunta de Facundo es, usted mencionó en su momento el plan ABC, Argentina, Brasil, Chile. Sí. La pregunta de Facundo es preferible el plan, digamos, el proyecto ABC o el plan sanmartiniano? No sé lo que es el plan sanmartiniano. ¿A qué se refiere con plan sanmartiniano? Que yo, unir el plan bolivariano, entonces sería sí, unir toda Sudamérica. Y si el planteo de San Martín, digamos, sanmartiniano, se refiere a toda Sudamérica, yo estoy de acuerdo con el sanmartiniano, pero partiendo de algo, digamos, y lo que tenemos a mano era el ejercicio intelectual del ABC, que nunca terminó de armarse, porque después cayó el chileno, cayó Perón, cayó Vargas, y el Mercosur que existe, con sus imperfecciones totales. Entonces, tratar de arrancar con lo que existe, digamos, mejorarlo, hablar bien con los demás países, digamos, y después ampliarlo, obviamente. De hecho, el Mercosur está ampliado con Bolivia, creo, con Chile, pero hay que ampliarlo a Perú, que es fundamental para nosotros. Y bueno, a partir de ahí, pues, es un proceso, digamos, de vuelta. Cuando hablé de planeamiento estratégico, hablé de etapas, digamos, esto también, de etapas para ampliarlo, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no Venezuela y Colombia? Sí, y Brasil, por supuesto, bueno, ya está, hablamos de Brasil. No tanto las Guyanas, porque las Guyanas tienen otra cultura. Y acá lo que identifica a Sudamérica es la cultura hispanoamericana, digamos, o lusoamericana, que es lo mismo, digamos. Entre portugués y gallego más o menos hay poca diferencia porque el idioma es casi igual. Entonces, la concepción cultural, la identidad cultural es la dominante y es la que puede unir a los pueblos. En otros países del mundo hay países como la India, por ejemplo, cuya tienen dentro de ellos distintas culturas y entonces a veces hay choques entre las culturas. Acá, por ejemplo, a grandes rasgos estamos hablando, la identidad cultural de Hispanoamérica o Sudamérica es bastante en común y eso es lo que hay que afianzar, justamente eso. Sobre eso hay que sentarse y pivotear para expandir otras ideas. Gracias, licenciado. Otra pregunta es, ¿una nueva revalorización de nuestros astilleros nacionales serviría para inyectar un impulso económico y podríamos cubrir la defensa de nuestras aguas territoriales? Todo lo que sea agregar valor argentino, digamos, dentro de la frontera es beneficioso. Yo no te cabe duda. En vez de mandar a hacer reparaciones al exterior, hay que hacerlas acá. Eso, agregar valor en Argentina es la clave de todo, digamos, para dar trabajo y que sea de mayor nivel tecnológico cada vez más, digamos, eso es fundamental, digamos, eso desde ya. No lo sé en particular cómo es la situación de Tantanor, sé que están reparando y armando barcos, pero no conozco el tema. Pero bueno, todo lo que se haga dentro de la frontera es beneficioso, porque primero ahorramos divisas. Segundo, no hay que ser digamos, hay que ser eficiente, por otro lado. Si el Estado es el que administra eso y no es eficiente, entonces tampoco tiene sentido. Tiene que ser competitivo mundialmente. Y acá a veces muchas cosas no somos competitivos desde el Estado y desde lo privado tampoco. Entonces hay que tener cuidado porque el mundo competitivo existe, no lo podemos ignorar, no es posible aislarse hoy en el mundo. Entonces, tampoco vamos a bajar los salarios, digamos, hay problemas que hay que estudiarlo estructuralmente. Esto funciona, va a funcionar, cuáles son las medidas, cómo, por ejemplo, aerolínea seguimos poniendo dinero, está bien, yo creo que es bueno tener una empresa de aviación de bandera, sin ninguna duda, es bueno.
pero digamos que el costo sea razonable también es lógico lo que planteo, me parece. Entonces, cuando algunos gremios consiguieron vacaciones de 3 meses y otros consiguieron de 15 días, ¿viste? Yo creo que eso trae resquemores de vuelta. No lo sé, no quiero criticar a nadie porque no es mi especialidad, pero hay que ser un balanceo justo de las cosas. O sea, la gente mira al otro. O sea, cuando ve que el otro saca demasiado provecho y yo no, entonces, ¿cómo es? Entonces protesto. Muchas gracias. Bueno, acá hay un agradecimiento y un reconocimiento al gran trabajo que están haciendo con el boletín Baluarte, al que mencionó al principio Hugo. Gracias. Muy bien. Una pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su visión sobre el papel del Papa Francisco en la geopolítica internacional? Sobre el papel de los papas en general diría que no es ni como decía Stalin, que preguntaba cuántos tanques tenía el papa, ni es tampoco que va a solucionar los problemas del mundo como en su momento se creyó que Wojtyła, el papa Wojtyła, el polaco, como había ayudado a que la Unión Soviética caiga, entonces lo sobredimensionaron, digamos, el papel. Los papeles del papa son conseguir feligreses para su iglesia, digamos. Entonces, hay papas que tienen distintas características, obviamente, y sus circunstancias. Y las circunstancias son que en los últimos tiempos la iglesia ha perdido fieles. Esto está claro. Entonces, también ahí el Vaticano también hace planeamiento estratégico. Entonces dice, ¿cómo vamos a conseguir más fieles? Entonces, ¿dónde están las reservas de fieles potenciales en el mundo? Están en América, Sudamérica más que nada, y en algunos lugares de Asia. Entonces el Papa estructura sus viajes para ir mejorando esa posición. Entonces, sabe que entre los pobres tiene mayores posibilidades de adeptos, porque la fe se aferra a la esperanza en la medida que las circunstancias le van cada vez peor a la gente. Entonces hay un poco de eso también. Entonces yo ni compro el papel extraordinario del Papa, ni compro que es un enemigo de Argentina, como algunos dicen actualmente, que estoy en desacuerdo. Entonces el Papa hace lo que puede en su función de su propio poder, su propia iglesia. Eso no quiere decir que no intervenga. De hecho, seguramente está interviniendo a favor de Argentina en algunas gestiones de acercamiento con los poderes económicos mundiales. Ahora, ¿el Fondo Monetario le va a dar bolilla al Papa porque él expresa que los pobres están sufriendo en América Latina? ¿O le va a dar bolilla a la geopolítica de Estados Unidos, que tiene los votos necesarios para torcer cualquier circunstancia en el Fondo Monetario? Y un poco de las dos cosas, pero más del poder real. O sea que lo tengo al Bergoglio de la Argentina es una cosa y el Bergoglio Papa es otra cosa, porque tiene que responder a quienes lo nombraron finalmente. Lo nombraron los cardenales. Los cardenales tienen una opinión de qué necesita la iglesia. Y el Papa tiene que responder a eso, que le da su impronta de pobrismo, pero porque él explicará que, mire, nos conviene estar bien con Sudamérica, ahí podemos conseguir los fieles. Yo soy medio pragmático en este análisis, digamos. No me compro ninguna ideología. Muchas gracias. Acá más que una pregunta es una afirmación, un recordatorio, que dice lo siguiente. Hubo más de 600 civiles en Malvinas, fallecidos, ¿no? Desde los empleados de algunas empresas nacionales, los marinos mercantes, etcétera. Están agrupados en su propio centro de veteranos civiles de Malvinas. Bueno, perdón, son gente que... No, mis respetos a ellos también. Yo remarco más los militares porque fueron más, nada más, pero dije que había civiles, no sabía la cantidad, pero sé que hubo civiles heroicos también, por supuesto, sí, sin ninguna duda. Otra pregunta se refiere a los desafíos tecnológicos. ¿Puede actualmente nuestro país producir autos de marca nacional y recuperar las telecomunicaciones? Bueno, dos temas distintos. Los autos. No tenemos fábricas de autopartes, como teníamos en otra época, en los años 50, 60, teníamos muchas más fábricas de autopartes. Las fábricas de autopartes se fueron a Brasil.
muchas de ellas, y otras desaparecieron del mapa y se traen de México, de Tailandia, de no sé dónde, o de Europa, qué sé yo. Entonces, no se puede fabricar autos sin todas las autopartes. Entonces, ¿de dónde las vamos a comprar? ¿Dónde las vamos a conseguir? Los que fabrican esas autopartes, ¿nos la van a vender? Porque por ahí son de la General Motors, soy de Mercedes-Benz o de quien sea, qué sé yo, no sé. Eso hay que hablar con los expertos de eso. No, esto es un problema de vuelta teórico. ¿Podemos fabricar autos? No, no es así. Tenemos que estudiar si podemos fabricar autos. Porque esta es la realidad. Hay que, a veces se enuncian cosas que son lindas, sin ninguna duda. A mí me gustaría que haya un auto totalmente argentino. Fíjense China. China no fabricaba casi nada, salvo un modelo ruso. Estoy hablando de los años 80, más o menos, sí, 70 y tanto. Fabricaba un modelo ruso que era un desastre. Después, ¿qué hicieron? Vino Deng Xiaoping, trajo todas las inversiones extranjeras. Cada provincia de China le dio una concesión a una fábrica de automóviles. Una se la dio a la Ford, el otro se la dio a Volkswagen, el otro se la dio a la Fiat, etc. Cada provincia, porque así planificaron todas las cosas los chinos. Los chinos son los expertos en planificación. No se olviden que de los 10 miembros del Comité Central del Partido Comunista Chino, 8 son ingenieros y 2 son militares. Así que esto te muestra todo de cómo hay que planificar estas cosas. Bien, volviendo a los otros, a China. Entonces, después que todas las fábricas funcionaron 10 años, se llevaron sus ganancias, los chinos tenían plata que el gobierno promovió para que consumieran los autos, y después de eso le dijeron, bueno, ahora vamos a sacar nosotros un modelo propio porque ya sabemos cómo fabricar cada cosa. Aprendieron a fabricar cada cosa y el gobierno de China, digamos, porque estaba en capacidad, se unió con los millonarios de China, un poco puso el gobierno, otro pusieron los millonarios chinos que vendían los autos y se hicieron ricos, y entre todos armaron el modelo, que sé cómo se llama ahora, el Cherry, que vende el papá de Macri, vendía en su momento. No sé quién lo venderá ahora. Bueno, entonces es todo un proceso que hay que planificarlo, digamos, sin planeamiento todo esto es una utopía. Y con respecto a las telecomunicaciones, creo que hay que expandirlas más, hay que mejorar todo. El 5G es una tecnología que se puede aprender a hacerla, no cabe duda. Hay que ver si hay financiamiento para eso, hay que ver qué opinan las empresas que usan esa tecnología, si van a aportar, no van a aportar, planeamiento, seguridades, inversiones. ¿Cuál es el futuro de Argentina en términos macroeconómicos? ¿Cuál es? Primera pregunta. A ver, que alguien me explique. Y bueno, y ahí mueren todas las ideas. En la realidad, las ideas son todas buenas, yo estoy de acuerdo. Van a hacer todo acá localmente y exportar a toda parte del mundo. Con la mejor industria 5G y la inteligencia artificial. En inteligencia artificial Brasil está mucho más avanzado que la Argentina. Porque algo planea, por lo menos los brasileños algo hacen de planeamiento, no tan brillante, pero hacen. Están mucho mejor que la Argentina en inteligencia artificial, tienen el instituto muy superior, lo hemos visitado ahí en Minas Gerais, muy bueno. En fin, sigan las preguntas, ya estamos en hora crítica. No, licenciado, no hubo unas preguntas escritas, pero en un momento Mike Medina levantó la mano. No sé si fue un error o realmente quiere hacer la pregunta. Después la bajó. ¿Quiere saludar? Supongo. Gracias, Osvaldo. Estaba aplaudiendo. Ah, bueno, muy bien. Bueno, las preguntas terminaron. Muchas gracias. Si hay más preguntas, las pueden mandar por escrito y después se las contestaremos con mucho gusto y sin apuro, digamos, sin tanto apuro. Perdón, ya que me hicieron intervenir un segundo, por favor. Hugo, envíame el link que yo les pasé la semana pasada del CARI. Obviamente con la cantidad de información que yo produzco y recibo, no tengo idea cuál era, para ayudarlos con la traducción. Disculpen, por favor, el aviso parroquial. Muy bien, agradecido. Y felicitaciones, Ricardo. Muy bien. Gracias. Bueno, Hugo. Creo que no nos hemos salteado. Cumplimos, ¿no? Cumplimos, 2 horas, 2 horas de exposición. Te han sometido ahí a golpes de izquierda, de derecha, de frente. Tenemos respuesta. Sí.
Y está muy bien lo que vos haces. Cuando no conoces el tema, no conozco. Y no, pues, No, no soy un político actual, que siempre claro. saben todo y no saben nada. Y Sí, bueno, tal cual, tal cual. Bueno, estamos terminando. El próximo expositor va a ser Rogelio García, que está acá presente. Un segundito. Bueno, va a tratar sobre, no lo tengo acá al volante, lamentablemente, por algo. Un segundo. No. Aquí está. Modelos, no, modelo de desarrollo no. eso ya lo había tratado. Rogelio, dame una mano, no encuentro el volante, decime qué es lo que vas a tratar. Aquí está, ¿Está bien? importancia del modelo argentino como propuesta nacional y global. Ahí está. Muy bien. Ese va a ser el tema del licenciado Rogelio García la próxima semana. Muy bien. Y bueno, así que están todos invitados, de 18 a 20, y muy amable quienes nos han acompañado. Ahí está el compañero de Arge 21, estuvo presente, es también otra escuela de formación, con quien estamos planeando sumar actividades en forma conjunta. Bueno, muchas gracias a Muy todos bien. y nos retiramos. Hasta pronto. Adiós, hasta luego. Saludos a todos. Saludos. Adiós, gracias. Buenas noches, muy bueno todo. Adiós. Gracias, Gabriel. Buenas tardes, gracias a todos. Excelente la exposición. Chao, Aníbal. Chau. Ya estamos cerrando entonces. Chau, Hugo. Bueno, nos vemos. Chau, Osvaldo. Hasta pronto. Nos vemos. Se levantan cuando el gallo aún no cantó y perfuman de rumores la estación. Los persigue la impaciencia y ese plus por asistencia al costado menos frío del vagón. Después entran a desgano en la ciudad, porque intuyen que es perder la libertad. Y en las noches se desquitan matecito y torta frita, y que llueva lo que quiera en el vacial. Allá se van aquellos, son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Hay un bolso con un peine y con un pan, algún diario y la camisa de sudar, y la changa cotidiana de trepar por las ventanas a ese tren que los devuelva a su lugar. Ellos duermen y yo sueño una canción.
dos maneras de soñar con la estación. Si discuten algún tema, se deschaban con sus lemas. Si viviera, votarían por Perón. Allá se van aquellos son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón.